Bueno, arrancamos. Planeamiento, estábamos diciendo hoy entonces que implicaba definir objetivos, esa palabra que va a aparecer siempre, que hoy la vamos a definir, vamos a utilizar una técnica que se llama una regla memotécnica de objetivos SMART. Entonces, teníamos que planeamiento era definir los objetivos de la organización, a través de eso vamos a establecer estrategias para lograr los objetivos y desarrollar planes que nos van a ayudar a integrar y coordinar esas actividades, y que va a tener que ver tanto con el qué como con el cómo. ¿Sí? Parece un juego de palabras, pero bueno, es eso, tiene que ver el qué y el cómo. Nos va a definir esta situación actual que decíamos, el estoy aquí, para poder llegar a lo que sería la situación esperada o la visión. ¿Sí? ¿Se acuerdan esta relación entre misión, visión y valores que tiene que ver el planeamiento? O sea, de una situación actual yo puedo definir una misión, decir, bueno, mirá, esta es mi organización, se dedica a tal cosa y quiero llegar a tal lado. Entonces, a raíz de esto, empiezo a examinar en esta situación actual si tengo los recursos para llegar a ese objetivo planteado, y eso me va a dar la pauta de generar pasos en este planeamiento. Primero, como dijimos, va a estar a la cabeza de todo el definir los objetivos organizacionales. A su vez, estos objetivos tienen jerarquías. Ustedes los van a encontrar en alguna bibliografía como objetivos generales, o algunos le pueden llamar objetivos estratégicos, y objetivos particulares. Claramente es una cadena y ningún objetivo particular puede estar por fuera de un objetivo general. ¿Me explico con eso? O sea, la jerarquía de los objetivos se respeta desde ese lugar. El determinar dónde estamos hoy es fundamental en relación a los objetivos, porque si no, nos podemos llegar a plantear una visión que sea inalcanzable, y eso puede generar frustración. Ahora vamos a ver que cuando definamos objetivos, una de las cualidades de los objetivos es que tienen que ser alcanzables. Desarrollar todos los pasos a seguir considerando situaciones futuras. Esa es la proyección, digamos. Luego de determinar en dónde estamos, vamos a hacer los pasos para llegar a esa visión que definimos en un momento. Y vamos a tener que identificar y elegir diferentes cursos de acción. Para esto también incluye el plan de toma de decisiones y contingencias. ¿Se acuerdan que uno podía llegar a establecer decisiones programadas, no programadas y contingencias? Bueno, esto hoy está muy en boga y se le llama mucho planificación GPS, a esta cuestión de, con un contexto tan cambiante, quizás hay que definir un objetivo, hay que tener una misión, pero si el contexto cambia, tener rápidamente un mapa de qué acciones podemos tomar o qué curso podemos abordar para poder alcanzar el objetivo. Digo, de pronto nosotros planificamos hacer una obra en nuestra organización, y por una variabilidad del dólar, de la moneda, del rubro de la construcción, de pronto nos vemos que el presupuesto que teníamos planificado de pronto va a ser insuficiente y tenemos que tomar cartas en el asunto en relación a lo sucedido, y en base a eso ver qué decisión se toma para ver si se alcanza con el objetivo, o realmente hay que decir, bueno, mira, hay que definir prioridades y decir, bueno, mira, esto lo ponemos stand-by hasta que el contexto ayude y vamos a priorizar en otras cuestiones. Un poco hoy lo que está haciendo el sistema de salud tiene que ver con eso, definir prioridades, ¿no? Esta cuestión de que están abocando todos sus recursos para asistir al COVID. Esa es una decisión. Determinar la puesta en marcha de los planes que se van a llevar a cabo, y luego cómo vamos a
establecer los puntos de control para evaluar esos resultados, ¿no? Recuerden que era tan importante estas tres patas del proceso de gestión, ¿no? La planificación, la toma de decisiones y el control. El control en sus tres aspectos, que ahora los vamos a ver y los vamos a tocar de vuelta, en sus tres situaciones, ¿no? Un control de inicio, un control concomitante o de avance y un control final. Nosotros en el planeamiento vamos a establecer en qué partes vamos a ubicar esos controles para que nos brinden la mejor información, porque la idea de todo esto es que nos den lo que se llama feedback o retroalimentación de las acciones que estamos haciendo. O sea, es tan importante el medir como el hacer. Entonces, hacer por hacer y que no lo podamos controlar, nos va a permitir, no nos va a permitir tener una definición más atinada de lo que sería la realidad. Entonces uno tiene que poder medir. Si no podemos medir, desconocemos. Si desconocemos, no podemos mejorar. Esta es la regla memotécnica con respecto a los objetivos, ¿sí? La regla memotécnica tiene que ver con esta palabra que en inglés significa inteligente. Objetivos SMART, ya mínimo la regla mnemotécnica sirve para identificar que va a tener 5 cualidades, ¿sí? Porque tiene que ver con las letras de la palabra SMART. Entonces, esta regla dice que los objetivos tienen que ser específicos. ¿Sí? Esta es una regla para identificar si nuestros objetivos realmente son objetivos o son deseos. Por ejemplo, si yo digo, quiero estar saludable, ¿sí? Quiero estar saludable. Como persona, ¿no? Es un objetivo personal. Digo, mi objetivo personal, quiero estar saludable. ¿Es un objetivo? No, profe, es un deseo. Es un deseo, bien. Para que sea un objetivo, vamos a tener que pasarlo por el tamiz de esta regla, ¿no? Entonces, a partir de ahí lo podemos empezar a hacer más específico. Y vamos a ver que este primer paso, que define su especificidad, en realidad, a medida que vayamos pasando por las otras patitas, le vamos a ir dando más especificidad al término. Entonces, en mi deseo original de decir, quiero estar saludable, yo puedo empezar a decir, en este 2021, ya pongo un plazo, ¿sí? Aunque no está demasiado especificado, ya estoy poniendo un plazo. Digo, voy a empezar a hacer actividad física, estoy empezando a poner pequeñas metas dentro de ese objetivo. Entonces lo voy especificando, ¿no? Luego lo tengo que hacer medible. ¿Cómo puedo hacer medible mi deseo que había mencionado en relación a quiero estar saludable? Tendría que definir qué es saludable, hacer una definición de lo que es saludable para poder empezar a ver si eso se puede medir. Entonces yo puedo decir, bueno, mira, puedo contar lo saludable, voy a poner como criterio el exceso de peso, ¿sí? Entonces digo, ok, me voy a controlar con una nutricionista, me controla el peso, ve, dice, ok, usted está pesando 80 kilos, podría, de acuerdo a determinado cuadro, bajar y estar pesando 77. Entonces, lo primero que hago es decir, ok, ¿cómo lo voy a medir? Voy a medir el término saludable a través de solo el control de peso, es una definición, ¿sí? Entonces digo, ok, saludable va a ser pesar 77 kilos. Perfecto, listo. Entonces ese es mi criterio. Y a partir de ahí voy a generar un control para establecer si alcancé o no el objetivo. ¿Va por ahora con el ejemplo o cambiamos de...? Ok, ahora, con respecto a lo alcanzable, si yo dijera, ya especifiqué que el término saludable que había puesto como deseo, lo voy a hacer en relación a el peso corporal, ¿no? Y en relación al peso, pongo que de acá al 31 de mayo quiero bajar
esos 3 kilos. ¿Realmente es alcanzable? Y podría ser que no, ¿sí? Entonces, uno tiene que definir objetivos más alcanzables, ¿no? Entonces, lo que podría hacer es decir, ok, con un plan de una dieta y sumarle actividad física, proponerme bajar 3 kilos en 4 meses o 3 meses. ¿Es un objetivo más alcanzable? Y parecería a priori ser un poco más alcanzable. Sobre todo, ¿por qué? Porque todo esto que estamos definiendo, recuerden que nosotros lo hacíamos en relación a conocer cuál es nuestra situación actual y conocer el objetivo que me estoy planteando. Entonces digo, a ver, si yo estoy planteando esto, hacerlo en 20 días que le faltan al mes y quiero bajar 3 kilos, y es muy probable que no lo pueda hacer, sobre todo por la vida sedentaria que estoy llevando y que no está acompañando. Entonces uno, al conocer esas cuestiones, dice, ok, esto no es tan alcanzable, tengo que definirlo con más criterio en base a mis recursos y decir, ok, mira, si yo voy a poder empezar a hacer algo de actividad, quizás lo pueda lograr de acá a 3, 4 meses. Pero lo defino, entonces lo voy haciendo cada vez más específico. Entonces ahora, armándolo cada vez mejor, podría llegar a decir, y siendo realista, decir que quiero bajar de peso de acá a, estamos en mayo, al 30 de septiembre. Eh, Hoy estoy pesando 80 y quiero pesar 77. Estoy haciéndolo medible y le puse un tiempo de lo que sería un time bound, que es lo que se llama deadline en inglés, que tiene que ver con acotar en el tiempo el objetivo. ¿Cuándo lo voy a alcanzar? Me lo define justamente el tiempo. Digo, ok, lo voy a lograr para el 30 de septiembre. Está claramente acotado en el tiempo. Entonces, hoy había partido de un deseo que era, quiero estar más saludable. Luego lo fui haciendo específico. En ese camino a la especificidad lo fui haciendo medible, establecí unos controles que me van a determinar si lo alcancé al objetivo. Estoy siendo realista porque me hago cargo de los recursos que tengo y digo, ok, con todo esto que tengo puedo lograrlo en este tiempo determinado, ¿sí? Y finalmente ahí tenemos un objetivo. Esto nos sirve incluso para ver que muchas veces estamos esbozando meros deseos, y pasarlo por este tamiz de la regla del SMART nos permite a nosotros saber si estamos generando, definiendo buenos objetivos, porque recuerden que si definimos mal los objetivos, después el objetivo lo estamos poniendo como el lugar a llegar. Entonces, puede ser que no lleguemos nunca, no lo alcancemos, lo cual genera frustración si no lo alcanzamos, o que directamente vayamos para otro rumbo porque no definimos bien el objetivo, y eso tiene que ver con todo este camino incluso de saber dónde estamos parados, ser realistas. ¿Se acuerdan que en un momento hablábamos de lo real, lo ideal y lo posible? Esa ecuación entre esas tres cuestiones, que tenga un equilibrio, es importante. Acá vamos a empezar a analizar todo lo que sería la situación actual. Para eso, el primer paso, dicen mirarse en el espejo, ¿no? Y ahí es donde vamos a ver cómo estamos nosotros en lo que sería una comparación. Acá nos hemos quedado en el tiempo porque quedó nuestras expectativas para el 2017, como si fuera, qué lindo el 2017, podemos decir hoy. Y vamos a ver que esta herramienta que vamos a utilizar es la matriz FODA, que
un poquitito lo tocamos al inicio. Ustedes me habían comentado que en otra asignatura algo habían manejado en relación a lo que serían las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. A veces se usa mucho para lo que sería un análisis personal. En algunas asignaturas puede ser que lo usen desde ese lugar para conocerse a uno mismo. Y en las organizaciones no es muy diferente, se hace esa mirada, pero al nivel macro, digamos. Matriz FODA. DAFO, de Walter, ¿qué acuerdo. sería al nivel macro? Pregunto. Nivel macro sería nivel organizacional, ¿sí? O sea, cuando uno, o sea, me habían dado el ejemplo la vez pasada de que se los habían hecho en una materia para definir cuestiones personales. Lo que me refiero a la organización es que imagínense si ustedes lo hacen a nivel individual, en una organización podemos estar años y años en algo acabado y podemos entrar en un problema grandísimo haciendo solo por individuo, entendiendo que las organizaciones son conjuntos de individuos, se lo puede analizar sí por sectores, por la organización en relación a todo el contexto y a su competencia. Entonces, nivel macro siempre es lo de afuera o más grande, digamos. No sé si fui claro o la embarré un poquitito más. No, perfecto, gracias. Hasta acá van bien. El matriz FODA, nosotros a veces le decimos FOCA para recordar o que les quede también como regla memotécnica, porque las debilidades las llamamos cuestiones a mejorar. Para el caso es lo mismo. Lo van a encontrar en los textos como FODA, DAFO, de acuerdo a si lo toman como sus siglas en inglés, SWOT. Lo que nos va a servir, como les decía hoy, es para hacer un análisis interno y externo en cuanto a cosas positivas y negativas que puede haber en el interior de la organización y en el contexto. De acuerdo a esta matriz de doble entrada, ¿saben lo que es una matriz de doble entrada? Se arma justamente una matriz donde vamos a tener en la columna lo que sería fortalezas y debilidades como algo interno y oportunidades y amenazas como algo externo, y a su vez podemos poner las amenazas y las debilidades, ¿sí?, como cuestiones negativas y las fortalezas y oportunidades como aspectos positivos. Entonces se cruzan en esa matriz y a partir de ahí nos va a permitir tener un poco de información sobre cómo estamos ubicados, cuántas debilidades tenemos. ¿Sí? Ahí Gastón está ¿Se hace así, profe? ayudándonos con una matriz de doble entrada, claro. En este cuadrante se puede poner, o sea, por ejemplo, interno y externo. No tengo pulso, estoy del teléfono. Bien, pero Walter, ¿a qué te referís cuando decís interno y externo? interno es la organización, concretamente. ¿Se acuerdan cuando, y de paso, gracias Yolanda, porque vamos a ir relacionando todos los temas. ¿Se acuerdan cuando vimos contexto? Bueno, la organización estaba en el centro de ese gráfico. Todo lo interno va a referirse a la organización en sí, ese es su límite. Y lo externo tiene que ver con ese contexto, ya sea micro o macroambiente, ¿no? Hay que contemplar todo. El ambiente de tarea, que era el micro, y el ambiente macro, que era todo lo que tenía que ver con variables. Entonces quedó interno, es la organización, fortalezas nuestras, qué tenemos a favor, qué sentimos que tenemos a favor para bancar el contexto, y las debilidades que tenemos. Y en lo que sería oportunidades es qué situaciones se ven favorables en el contexto y qué situaciones me pueden generar amenazas
para mis objetivos, ¿sí? Profe, en ese caso las amenazas serían la competencia, por ejemplo, de otra empresa, ¿no? Exacto. Exactamente. Está perfecto ese ejemplo. Profe, entonces lo interno es, por ejemplo, una organización. El análisis interno es hacia la organización, puertas adentro, ¿sí? ¿Qué tengo yo como fortaleza? Por ejemplo, puedo decir, la verdad que un equipo de trabajo altamente capacitado, con una resistencia al cambio aceptable, que está dispuesto a aprender, esos son todas fortalezas. Tener un equipo de trabajo así es genial. Entonces uno dice, ok, sí, esto lo puedo definir como fortaleza. ¿Cómo lo mido? Tengo miles de maneras de cómo medir eso. Por ejemplo, si tengo un bajo ausentismo, significa que el colaborador está, o sea, puede ser un indicador, ¿sí? También general de que el colaborador viene a trabajar contento. Entonces, el tener bajo ausentismo puede ser un dato de que las cosas están yendo bien en la organización. Entonces, son pequeños datos que uno puede obtener para asegurar, decir, bueno, esta es mi fortaleza, porque si no, recuerden que nos podemos mover de sensaciones, ¿no? Es decir, a mí me parece que, pero de pronto, después cuando vienen los cambios, el equipo no reacciona a esos cambios y evidentemente hizo un mal diagnóstico. Pensé que tenía una fortaleza y en realidad se me termina transformando en una debilidad. Un equipo con baja, baja propensión a los cambios, ¿sí? Me fui, la pregunta era a qué nos referíamos con lo interno. Sí, sí, igual lo entendí, que cuando vos te refieres a lo interno, por ejemplo, dentro de una organización, y lo externo, como dijo la compañera, una amenaza hacia una empresa, por ejemplo. Sí. Por favor, estén Sí, sí. atentos a eso porque a veces, ¿sí?, se confunden fortalezas con oportunidades y debilidades con amenazas. La competencia siempre va a ser una amenaza. ¿Por qué? Porque recuerden que competencia no forma parte de la organización, está situada en el microambiente. Por lo tanto, es externa. Entonces, todo lo que sea un factor negativo del entorno, del contexto, va a ser amenaza. No ponerla como debilidad, ¿me explico? Porque es un error común, que en el cuadrado que marcó Gastón ahí en pantalla, uno forma parte de un cuadrado y no del otro, justamente. Y el análisis es ese, es lo interno con lo interno, lo externo con lo externo. Interno. ¿Y un ejemplo de oportunidades? ¿Cómo? ¿Ejemplo me podría dar de oportunidades? Sí, un ejemplo de oportunidades puede ser, por ejemplo, el hecho de, a ver, para ponerlo en salud, podríamos decir que si vos tenés hoy tuvieras una institución, ¿sí?, de salud, supónganse para el que está en Luján, ¿no? Y dice la vieja clínica Colón. Perfecto, en un contexto donde se están necesitando camas y yo tengo la posibilidad de invertir, y bueno, con el sistema sanitario como está, y es una oportunidad, si puedo llegar a conseguir un contrato con el municipio para poner ahí un centro de atención para pacientes COVID. ¿Me expliqué? ¿Quedó? Sí, sí. Ok. Claro, oportunidades son lo que el ambiente te proporciona. Por ejemplo, que baje el dólar. Que baje el dólar es una oportunidad externa de la organización, vos la tomás como oportunidad y la aprovechás. Muy buen ejemplo, sí, sí, es eso. Y recuerden, por ejemplo, el dólar formaba parte de una variable económica del contexto. Fíjense cómo lo vamos relacionando, ¿no?, con todos los temas que vinimos viendo hasta ahora.
¿Va Puede claro? ser, no, Sí. no sé si entendí bien, por ejemplo, lo de las vacunas contra el COVID, puede ser una de las oportunidades. Si lo aclarás, todo puede ser. Contanos, ¿cómo sería? Y que vacunen a las personas mayores de riesgo, mayores de edad, que son las que más riesgo a contraer el virus tienen y morir. Entonces, No, pero brindan las vacunas. No sé si lo entendí bien porque se me entrecorta mucho porque el wifi no anda no, bien. ¿sabés cuál sería el tema, Rocío? Para no hacerse bola. Cada vez que uno haga un análisis FODA, tiene que medirlo en relación al objetivo. ¿Se acuerdan que por eso primero vimos objetivo? Entonces, vos lo que tendrías que definir para traer ese ejemplo de las vacunas es cuál es el objetivo de la organización para establecer que vacunar a la población sea una oportunidad. Si el objetivo de la organización es poner un vacunatorio privado, por ejemplo, y vos sabés que te van a venir vacunas y vos necesitas vacunar a la población, bueno, eso podría ser una oportunidad, si vos tenés la posibilidad de conseguir las vacunas, si a eso te referías. Claro, sí, ahora lo entendí mejor. Pero tenés Perfecto. que tener siempre en claro el objetivo, porque si no, ahí sí nos podemos confundir y a veces no tener claro el objetivo hace que uno se confunda oportunidades, que piense que es una oportunidad y en realidad no lo era tal porque hizo mal la lectura. Igual, digo, las oportunidades pueden definir objetivos también, ¿o no? Vos, por ejemplo, vos sos un laboratorio, no tenías objetivo de ampliar la producción. Viene un virus que contagia como el coronavirus y todos los países empiezan a volver locos para producir vacunas. Vos agarrás y podés producir esa vacuna. Entonces, en base a la oportunidad, vos definís un objetivo, pero no definiste un objetivo, ¿se entiende? Sí, sí, clarísimo. En base a la oportunidad. ¿Entienden lo que dice Gastón? El hecho de una situación del contexto que hace que uno tenga una oportunidad de negocio. Y a partir de ahí se planifica un objetivo en base a esa oportunidad inicial. O lo que uno pensó que era una oportunidad, porque a veces hacer la planificación y la proyección, de pronto después te dice, no, la verdad, pensé que era una oportunidad, pero haciendo los números y demás, no me termina cerrando esto. Ok, listo, pero hiciste el análisis. Lo que pensaste que te vino como un impulso del mercado, lo tomaste y hiciste todo este análisis y dijiste, ok, la verdad, después de hacer el análisis en toda la matriz, termino diciendo, mejor desisto de este objetivo porque termino teniendo más debilidades y amenazas que oportunidades y fortalezas. Pero como Una dijo Gastón, consulta. sí. Eso a lo actual sería, por ejemplo, que el Richmond tiene como fortaleza que tiene la posibilidad de elaborar fármacos. Y la oportunidad fue que por tener esa fortaleza puede llegar a elaborar las vacunas del Sputnik. Está perfecto. Sí, ahí Listo, pues. incluso tiene una combinación del ejemplo que trajo Gastón más el que vos traes. ¿Por qué? Porque a raíz de lo que serían las vacunas, el laboratorio dice, ok, mira, tengo esta situación del contexto. El mundo está queriendo fabricar vacunas porque está complicada la logística y demás. Ok, perfecto. Se vislumbra una oportunidad. Empiezo a analizar y digo, ¿qué fortalezas tengo? Tengo toda una planta para fabricar disponible. Ok, es una fortaleza. Entonces ya estoy marcando oportunidades y fortalezas. Después puedo marcar debilidades. Puedo decir, ok, tengo la planta, pero tengo que contratar al personal adecuado. ¿Por qué? Porque no es una división diferente y listo. Son debilidades que tengo que anotarlas, ¿sí? Todo tengo que anotarlas, porque a veces esto también es bueno marcarlo. A veces nos ¿Y las enamoramos debilidades? tanto de una idea que nos olvidamos de marcar las debilidades y las minimizamos, ¿sí? Entonces hay que estar atento a eso, ¿no? Cuando nos enamoramos de una idea decimos esto va a funcionar y tendemos a no hacer un buen análisis de las debilidades, ¿sí? ¿Qué decías, Gastón?
No, que las debilidades con el ejemplo que dio la compañera están fáciles de poner, hasta para uno que no entiende mucho de administración. Ujú. La ley de empleos, los políticos se roban la vacuna, los corruptos de todos lados, entonces vos ahí vas poniendo las debilidades y desistís del objetivo. Los gremios, Los gremios que te lo- vuelven loco, que te los toman como acuerdos, los tratados, ahí ya podríamos empezar, ahí, ojo, porque mira, yo también relatándotelo lo estaba poniendo como debilidad, pero en realidad es una amenaza cuando uno habla del gremio. ¿Por qué? Porque el gremio forma parte del microambiente, del ambiente de tarea. Entonces, un gremio problemático termina siendo una amenaza, no una debilidad, porque no es interna. ¿Sí? Claro. Ahora, decir que tenemos empleados muy sindicalizados es otra cosa diferente, porque ya es la actitud del empleado para las puertas adentro de la organización. Es un límite delicado, pero hay que marcarlo, decir, bueno, mira, la actitud del empleado es una cosa y el accionar del gremio es otra, y lo vamos a poner en columnas diferentes, porque son amenazas. Lo mismo cuestiones que tengan que ver con reglamentación, que tienen que ver con lo estatal, y eso forma parte del contexto en el macroambiente, o sea, es una amenaza, no una debilidad. Tener empleados enfermos con COVID, por ejemplo, puede ser una debilidad, ¿no? Es un buen ejemplo porque lo podríamos analizar, o sea, ahí lo podríamos tomar como una, yo no tomaría una enfermedad que viene del contexto como algo interno. Entiendo que no tenerlos se hace a una falla interna, pero no es por algo interno completamente, o sea, no es por algo interno, sino es por una pandemia que lo genera. Eso es contexto. Para mí eso es una amenaza. No sé qué opina el resto. Claro, ahí la debilidad sería no tener las máquinas para hacer el trabajo. Sí, o No tenés podemos una decir, determinada no, máquina no contar con el personal necesario, pero no por la causa del COVID. Uno puede decir, ok, pongo como debilidad posible falta de mano de Alto obra. nivel de ausentismo. Claro. pero Y si vos pones, o sea, Quiero hacer una acotación. me acabas de decir que son amenazas. Si vos pones que te falta personal, pero ¿por qué te falta personal? Porque están sindicalizados, porque no querés meterte con eso, porque por la ley de empleo que hay ahora, ¿por qué? Eso que Por Perfecto. eso dije alto nivel de ausentismo. y haces un análisis y en ese desglose vas poniendo las razones y quizás te va a quedar una parte que vos pongas como debilidad que va a tener alta relación con la amenaza, que es la pandemia, Yo justamente. quería decir algo en relación a esto que dijo Gastón recién. Ojo, porque en el análisis uno cuando va a dar el detalle o la justificación de esa situación, en esa matriz, en el análisis, necesita poderla fundamentar con datos. ¿eh? Ujú. Digo, porque rápidamente vinieron como varios ejemplos simultáneamente, pero uno los tiene que poder fundamentar, los tiene que poder justificar. Doy un ejemplo no para polemizar. Los políticos que se roban las vacunas, lo tengo que poder justificar. No lo puedo decir así en un informe porque lo digo. Solamente como para que no quede así por arriba. Bueno, Cada cosa que vas a poner en tu análisis, en tu matriz, tenés que contar con los datos que lo fundamentan. No es algo que solamente escribís y pones en una presentación. y se encargaron de cubrir bastante bien esos datos, pero están los datos, evidentemente están los datos, si los buscas están. Bueno, pero Si en la hablamos clase de no eso, polemizamos, Gastón. claro, vamos a llevarnos a la clase como la otra vez, pero sí, tienen que dejar de robar, eso es el tema, que no se puede hacer entender. Hablamos del tema de las vacunas y es como que tipo, no podemos avanzar en la clase porque siempre estamos con los políticos que roban, con que esto que roban. Por eso digo, no es para polemizar, estamos hablando desde el punto de vista teórico y si nosotros les queremos explicar a ustedes cómo tienen que presentar un análisis del ambiente interno y externo en este formato,
lo que sea que quieran escribir tiene que tener su fundamento y tienen que ser datos, no son opiniones, son datos. Es muy atinado lo que dice Yolanda en cuanto a que recuerden que hacer ciencia es medir, entonces todo lo que pongamos tiene que ser medible, porque nos va a permitir ir en sintonía con ese objetivo que también va a ser medible. Entonces, si yo determino una fortaleza, voy a tener que hacer todo un desglose de por qué yo considero que, por ejemplo, tener una planta de producción me va a servir para el objetivo. Entonces, en base a eso, empiezo a hacer un desglose de punto por punto de lo que necesito. Y si llegara a ocurrir que yo detectara como una amenaza un posible acto de corrupción, tendría que definir ese hecho de corrupción con algún dato medible para que yo pueda elevar este informe. ¿Elevar este ¿Cuál informe o sería el hacerlo riesgo? internamente? ¿Cómo? Es que ¿cuál sería el riesgo? Precisamente, yo lo Claro. acoté porque hay un riesgo implícito. Se te cae lo que estés proponiendo si no lo estás fundamentando. Si vos no tenés los datos que respalden esta necesidad fehacientes, se te cae automáticamente el gestor que te está escuchando y que vos no tenés el fundamento de lo que estás diciendo, es como no poder defender lo que estás proponiendo. Entonces Después, es muy importante poder escribir en la propuesta, en el análisis, los datos que fundamentan y respaldan esto que uno está presentando como un análisis. El análisis no es un análisis abstracto, sino que está basado en esos datos, ¿no? Bueno, el ausentismo es elevado. Bueno, ¿cuánto? ¿Cuál es el porcentaje? Por ejemplo, no tenés protocolos. Bueno, ¿cuántas son las complicaciones a partir de no tenerlos o tenerlos y que los desconozcan? Las dos cosas podrían ser debilidades en una organización, por ejemplo. Genial. Bueno, claramente vamos a ir buscando esos elementos que nos vayan a dar la posibilidad de ver esta cuestión de si somos competitivos o no. Nos va a dar una visión sintética del negocio y el entorno. Y claramente nos va a servir luego para tomar esas decisiones estratégicas que van a tener que ver con esta cuestión de si vamos para adelante con el proyecto. Como decíamos hoy, va a tener que ver con los aspectos positivos, internos, que nos van a generar una ventaja competitiva hacia el afuera. Tiene que ver con activos gerenciales de la empresa. Por ejemplo, si tengo, en el ejemplo que ponía la compañera, era un aspecto tecnológico, también puede ser comercial, financiero, organizativo. Todo esto que venimos hablando tiene que ver con esta cuestión. Las debilidades, como decíamos, eran aspectos negativos en lo que sería la matriz. Cuestiones a mejorar, nos gusta llamarle. Nos van a generar desventajas competitivas, por lo tanto, trabajar en mejoras de esto va a irradiar hacia el lado de las fortalezas. Y claramente los activos gerenciales de la empresa son los mismos, nada más que de un lado los puedo tener como fortaleza y si no los tengo automáticamente se transforman en debilidades. Digo, si tengo la planta es un aspecto tecnológico positivo, fortaleza, si no la tengo es un aspecto tecnológico negativo, debilidad. En lo que sería situación externa, voy a tener oportunidades, como dijimos, ¿sí? Van a repercutir de manera favorable sobre los planes que tenga. Todo esto aparte es haciendo predicciones. Recuerden, estimados, que nosotros acá lo que hacemos con el planeamiento y todas estas herramientas que les estamos trayendo es tratar de interpretar la realidad de la mejor manera posible. Para esto existen estos mapas, pero recuerden que el mapa nunca va a ser el territorio.
La realidad siempre es inabarcable completamente, entonces la idea es hacer las cosas lo mejor posible para tener una aproximación y minimizar el riesgo, que recuerden que el riesgo nunca es cero. La idea es minimizarlo. Todas estas herramientas de gestión apuntan a eso. Acá recordamos esta cuestión entre manejar el micro y el macroambiente, que ambos son cuestiones externas, ¿eh? Tienen que ver con el entorno completo de la organización. Y las amenazas tenían que ver con todas estas cuestiones externas, como dijimos hoy, que pueden llegar a ser desfavorables para los planes. ¿Todas las amenazas son iguales para todas las organizaciones? No. Lo que para una organización puede ser una amenaza, para otra claramente puede ser una oportunidad. Y acá un poco en relación a lo que acotaba Yolanda, hay que ver el grado de seriedad que van a representar y el impacto que genera en la organización, porque por ahí, o sea, en mi análisis yo estoy siendo demasiado negativo y planteo que un caso me puede tirar el proyecto para abajo y de pronto, o sea, le di demasiada importancia y puedo estar desechando un proyecto que por ahí tenía ese hecho concreto, tenía una probabilidad de ocurrencia muy bajo o con poca incidencia. Ya nos miramos al espejo. Luego de esto vamos a tener información que nos va a permitir hacer un diagnóstico, ¿sí? Voy a tener herramientas que me va a definir el sistema organizativo, me va a dar herramientas situacionales, estructurales o comportamentales. Recuerden que la organización habitualmente se separa en cuestiones estructurales y comportamentales, concretamente. Entonces, en base a eso, yo voy a tener determinadas herramientas que me permitan abordar ese diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, como herramientas situacionales más estrategia, tener clara la identidad de la empresa es importantísimo. Y acá ya empezamos a meter los conceptos que ya veníamos viendo en relación a misión, visión y objetivos, ¿sí? Por ejemplo, saber si la empresa, digamos, como se dice coloquialmente, tiramos todo para el mismo lado, si esa visión está, si es una visión fuerte en la organización, la misión va a ser qué queremos lograr y los objetivos es cómo los vamos a fijar. Nos hacemos estas preguntas para ver qué herramientas utilizamos. La importancia de la construcción de valor entre los integrantes de la organización es fundamental. ¿Cómo hacemos esto? Y se hacen trabajos para lo que sería determinar si los valores de la organización son compartidos con los valores de los colaboradores. Y a partir de ahí, eso me va a permitir poder lograr visiones más potentes. Vamos a hacernos estas preguntas. ¿Cómo se traslada a los diferentes integrantes de la organización esos valores que quiero tratar? ¿Cómo los internalizamos? Todo esto tiene que ver con cultura y es importante. A ver, de pronto si yo pongo una visión que tiene que ver con un cambio cultural, y por ahí me doy cuenta cuando estoy haciendo el análisis que va a tener que ver con un cambio cultural, podría llegar a cambiar mi curso de acción, porque los cambios culturales no son tan fáciles de lograr. Quizás por ahí, si me estaba planteando un objetivo a 5 años y cuando hago todo este análisis me doy cuenta que voy a tener que hacer un cambio organizacional y claramente no es realista ese objetivo, no va a ser realista ese plan, porque se estipula que un cambio cultural lleva entre 10 y 30 años. Entonces, desde ahí ya conceptualmente estaría
abordando mal la cuestión. Para lo que serían las herramientas estructurales, tenemos la posibilidad de medir un poco más, lo vimos en el capítulo de estructura, toda esta cuestión de poder analizar la división de tareas que tiene lo que sería la actividad que vamos a realizar, división del trabajo, niveles jerárquicos que pueda llegar a tener esa nueva línea que pueda llegar a querer crear. Yendo al ejemplo de fabricar vacunas, ¿no? Por ejemplo, se armaría una división de fábrica de vacunas y en base a eso, ¿sí? Yo tendría que empezar a hacer un análisis de cuánta estructura tengo disponible para lograr ese objetivo. Cómo voy a coordinar ese trabajo, luego hacer la división de tareas. Recuerden que la estructura nos permitía, las herramientas de estructura, ¿no? Nos iban a permitir, con la departamentalización, por ejemplo, el tema de dividir las tareas para hacer lo que se llama una discriminación de cada actividad, para luego, en la integración, a través de la coordinación y hacer gestión para que esto funcione. Con respecto a lo que sería tipos de planeamiento, va a depender siempre el objetivo. Por ejemplo, si es estratégico, va a estar ubicado en lo que sería el ápice estratégico o la cúpula, en lo que sería los dibujitos que habrán visto ahí en el libro de Martínez, la pirámide administrativa, donde en la base está lo que se llama la cúpula jerárquica. Después está la línea media, donde están los gerentes, y luego está la base operativa, que por lo general en lo que sería una organización de salud está toda la parte asistencial propiamente dicha, ¿sí? Entonces, desde ese lugar nosotros vamos a tener, si lo tomamos, hacemos una clasificación de tipo de planeamiento de acuerdo al rol jerárquico que se ocupa en la organización, vamos a tener planeamiento estratégico en los cargos más altos, y planeamientos operativos en lo que sería línea media, y en la parte asistencial, por ahí podemos tener planes o programas. Después lo podemos definir por tiempo. Si lo defino por tiempo, vamos a tener planeamiento a corto plazo, mediano o largo. Recuerden que toda esta clasificación es de acuerdo a una variable. Si la variable es la ubicación jerárquica, voy a tener estratégico u operativo. Si la variable es el tiempo, voy a tener planeamiento a corto plazo, mediano o largo plazo. A su vez, se puede decir que un planeamiento estratégico habitualmente tiende a ser un planeamiento a largo plazo. ¿Por qué? Porque en el ápice estratégico justamente lo que se trata es de estar 4 o 5 pasos adelante de lo que está ocurriendo en el ahora, para poder trazar esa visión de la que hablamos hoy. Después nos podemos encontrar plazos de mediano y corto plazo en lo que sería la parte operativa, quizás. Después por intención, si es direccional o por proyecto. Entonces, de pronto puedo decir, ok, vamos a ir concretamente con un punto concreto, con una determinación de un objetivo concreto, vamos y hacemos una planificación direccional. Y por proyecto tengo esto que hablamos hoy. Por ejemplo, tengo un laboratorio y digo, tengo la posibilidad de generar fabricación de vacunas para el COVID. Ok, armamos un proyecto y en base a eso decimos, ponemos todos los recursos para esto. Se arma ese tipo de planeamiento y no está establecido por un plazo o si fuera estratégico operativo, sino que concretamente es por el proyecto que lo determina. Planeamiento estratégico, saben que con esta cuestión de lo que sería la definición,
para mí a veces es redundante, pero bueno, porque planificar es hacer estrategia, pero teniendo en cuenta lo que los autores hablan al respecto, decimos planeamiento estratégico cuando lo hace la cúpula, y vamos a tener esta cuestión de generar lo que se llama el diagnóstico, analizar las condiciones del entorno, que era el punto 2, fortalezas, cuestiones a mejorar, como debilidades, oportunidades y amenazas, eso ya lo habíamos visto, y hacernos estas preguntas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué? ¿Para qué? Y acá teníamos esta cuestión de, en el análisis de todas estas cuestiones, la conclusión sería, ¿qué obtenemos como real? ¿Cuál sería el ideal? Y definitivamente analizar qué es lo posible. Con todas estas herramientas que venimos viendo, la clasificación de objetivos, que hablan de la realidad, del ideal que queremos, confrontándolo con la visión, y luego contrastando con todo lo que tenemos en relación al contexto, nos va a dar esta cuestión de, ok, por ahí no llegamos al ideal, en base a esta realidad tenemos lo posible. Este análisis, ¿se acuerdan que habíamos hablado en relación a la estructura que tengo, los circuitos administrativos que tengo disponible y confrontarlo para ver si realmente lo voy a poder llevar a cabo? Entonces, en el camino, tengo que ver si, creo que en la clase había surgido un ejemplo, que no me acuerdo si lo había traído Manuel o Gastón, en relación a un servicio de resonancia, por ejemplo. No tenía un resonador y ahora lo tengo. ¿Tengo que generar circuitos administrativos de esas funciones o puedo utilizar las funciones del circuito que ya tiene el diagnóstico por imágenes, el servicio de diagnóstico por imágenes, si ya tengo un tomógrafo, por ejemplo? Entonces, tengo que hacer todos estos análisis que ya tienen más que ver con lo cotidiano, ¿sí? Ver si la estructura que tengo me sirve, o definir una estructura necesaria y ver si en base a esa estructura necesaria tengo que hacer algunos cambios importantes. Todo esto va a resolver a preguntas que tienen que ver con el cómo. Yo voy a establecer a partir de ahí prioridades. Recuerden que establecer prioridades era una pata fundamental. Lo vimos por ahí con lo que sería toma de decisiones. Cuando yo me pregunto el cómo, tengo que definir algo y a partir de ahí puedo establecer qué es lo que voy a hacer y qué es lo que no, de acuerdo a mi objetivo. Establecer responsables, voy a decir, ok, en base a estas prioridades que definí, voy a asignar a tal responsables para tales tareas. Y si ustedes se fijan en un punto, esto termina definiendo estas cuestiones de los perfiles de puestos. ¿Sí? Perfiles de puestos, roles que tenían que ver con la estructura, quién hace qué y cuál es la cadena de mando, o sea, quién va a hacer tal cosa, quién es el responsable, en base al responsable, qué es lo que va a delegar, qué actividades va a tener a su cargo. Nuevamente, generar los mecanismos de control y hacer un seguimiento. Esto habíamos dicho y lo habíamos marcado, también estaba así en rojito, que era importante porque muchas veces diseño un plan hermoso, ¿sí? Digo, ok, lo tengo todo, ya puse incluso los mecanismos de control donde los quería poner, pero después no mido. ¿Sí? Los tengo todo, pero no mido. Entonces, después me pasa que obtengo un resultado y digo, ah, no, esto no funcionaba, pero en realidad no funcionó porque no hice un seguimiento. Y recuerden que cada vez que genero algo nuevo, existe lo que se llama resistencia al cambio. Entonces, como hacer una tarea nueva
genera un cambio en la actividad cotidiana del que ya está ejerciendo en sus funciones, si yo no hago un seguimiento, que sería verificar que las cosas se estén cumpliendo, claramente va a ir al fracaso. ¿Por qué? Porque ese equipo de trabajo no estaba acostumbrado a hacer una determinada tarea. Entonces es mi rol como gestor, y estando a cargo, supónganse que me asignan de responsable del proyecto, hacer ese seguimiento justamente para que se alcance el éxito del plan. Y después, estas cuestiones del QQDSC ayudan mucho, ¿no? El preguntarse para lo que sería el planeamiento operativo: quién, qué, dónde, cómo y cuándo. ¿Quién va a ser el responsable? ¿Quién va a hacer la tarea? ¿Qué tarea tienes que hacer? ¿Dónde la tiene que hacer? ¿Cómo la tiene que hacer? ¿Y cuándo? Con esas 5 preguntitas claramente podemos automáticamente definir un perfil de actividad. La toma de decisiones, ya acá empezamos está dentro de lo que sería planeamiento, y empezamos a repasar, ¿sí? ¿Se acuerdan que todo esto ya lo habíamos visto? No sé si tienen alguna duda con respecto a toma de decisiones, porque ya como estamos en la etapa de repaso, me gustaría que vayamos interactuando un poquitito más para empezar a ver las dudas que ustedes tengan, para que de cara al examen vengan mejor preparados. Estoy congelado, ¿me escucharon? Estás ahí, estás ahí. Yo solo quería Sí, profe. avisarte que son y 35 y que algunos pidieron si podés volver a explicar cómo va a ser el parcial antes de finalizar. Yo Perfecto. Entonces, tengo, miren, si les parece, profe, sí, yo de toma de decisiones tengo un cuadro que dice buenísimo. que, bueno, que dice identificar objetivo a lograr. Después dice analizar alternativas, que dentro de analizar alternativas tenemos los factores cuantitativos y los factores cualitativos. Ujú. Después tenemos evaluar las alternativas propuestas, que dentro de eso está buscar información o relación costo-beneficio. Después está elegir a la que consideramos la mejor alternativa para mejor situación actual, que está la experiencia, experimentación, prueba, error, costo, investigación y análisis, y dentro está la simulación y los tipos de toma de decisiones. Está la programas no programadas, contingencias, las condiciones y las variables. Está bien, eso es el tipo de decisiones. Pero los pasos de Sí, la sí. toma de decisiones son estos 4. Ahora, la pregunta que yo te haría es: me acabas de escribir exactamente y en perfecto estado los 4 pasos de la toma de decisiones. Ahora, ¿qué entendés vos al respecto de esto? ¿Para qué crees que te pueda llegar a servir esto? Y depende de la decisión que voy a tomar, y depende también en el momento que esté. Ujú. Dentro de puedo estar tomando una decisión de mi vida propia o dentro de un paciente. No, yo te preguntaría para el lado de una organización, directamente. En una organización Y de puedo salud. estar pensando una toma de decisión de abrir una empresa o no, de la organización que le voy a dar a esa empresa o no. Profe, identificar los objetivos sería como para entender qué curso de acción vas a tomar después. Analizar alternativas es para elegir la mejor alternativa que pueda generar un resultado positivo para tu objetivo. Evaluar las alternativas es para lo mismo. A ver, pará, que no tengo los apuntes, estoy leyendo de lo tuyo. Relacionado con eso. Bueno, esas dos serían lo mismo, a ver si me podés aclarar eso. Evaluar y analizar para mí tiene lo mismo.
Son cuestiones que Y van de la después- mano, sí, a veces se separan como para tenerlas en diferente estrato, pero van de la mano entre lo que sería el análisis y la evaluación mucho tiempo, mientras que vos vas analizando, vas evaluando, pero en rigor, o sea, lo que te define el analizar es que identificás cantidades, ¿sí? De cuántas alternativas tenés posibles. Luego en la evaluación por ahí tiene más que ver con un análisis quali, ¿sí? Esta cuestión de, después de que yo analicé cuáles son, ¿sí? Todas las posibles, digo, 4, ok. Luego voy a empezar a hacer un análisis más intenso en esa evaluación para ver cuál realmente me representa un mejor costo-beneficio y demás. Entonces vos en la evaluación estás analizando estás explicando de manera cuantitativa las variables cualitativas de la evaluación. ¿Eso me estás diciendo? No te seguí, pero a ver, de vuelta. Vos en la evaluación vas a tener variables cuantitativas y cualitativas que vas a estar, digo, en el análisis. Vas a tener variables cualitativas y cuantitativas. Y en la evaluación vas a hacer justamente una evaluación tratando de explicar las variables cualitativas mediante un proceso cuantitativo. Eso es lo que Sí, estás pero explicando. no, más en relación a lo que sería costo-beneficio. Yo en el análisis primero lo que hago es, defino cuántas alternativas tengo. Estamos hablando como si tuviéramos, no sé, un mapa grande de alternativas, ¿no? Supónganse que defino que tengo 5 alternativas, 5 planes de acción. Esos 5 planes de acción voy a tener analizado, ¿sí? Como vos dijiste, variables quanti y quali, ¿no? Esta cuestión de poder analizar en información concreta, tangible, con números, y las que no. Las sopeso, defino las variables, como habrán estudiado en estadística, ¿no? Defino cuáles van a ser las variables y cómo los voy a contemplar, pero en sí todavía ahí no estoy evaluando las alternativas concretamente, solo definí que tengo 5, y a partir de ahí, por eso es un proceso que es muy hermano, o sea, cuando vos decías y lo estabas definiendo, tranquilamente te llevó esta cuestión de que lo podés hacer en paso 2 y 3 todo junto, porque a veces estamos analizando y evaluando al mismo tiempo. Lo que digo es que no se enreden, porque quizás les puede pasar que en alguna decisión concreta haya análisis y evaluación todo junto, y para lo que sería el estudio lo separamos y ponemos análisis por un lado, evaluación por el otro. ¿Puedo acotar algo? Sí. En realidad no son sinónimas ninguna de las dos definiciones. En realidad lo que hacemos es en el análisis tratar de identificar las características de estas alternativas. Bien decís, Gastón, un aspecto bien cualitativo. Y yo sí seguí tu definición. Y evaluar tiene más que ver con atribuir o determinar el valor de algo. Entonces uno lo que hace, te doy un ejemplo que nosotros usamos siempre, trato de identificar los problemas y después de darles un orden, de jerarquizarlos. En la primera instancia, luego de una valoración, antes de definir un diagnóstico de enfermería. Entonces yo lo que estoy haciendo cuando analizo, quizá incluso hasta atomizo esas situaciones, Walter dijo indicadores, por ejemplo, pero cuando evalúo, estoy intentando ver, valga la redundancia, ese valor, esa valía, esa jerarquía, el peso que tiene cada una de esas opciones, por ejemplo, para que cuando tengo que tomar las decisiones, veo cómo influye dentro de esa situación y en ese contexto cada una de esas opciones que estoy sopesando, para no volver a usar evaluando ni valorando.
Entonces, en principio, para analizar, intentás conocer bien esos factores o esas posibilidades dentro de la situación en la que estás tratando de tomar una decisión. En ese análisis crítico, estás tratando, bien dijiste, Gastón, de establecer parámetros cualitativos. Y en la evaluación, cuando vos estás diciendo, bueno, si hago esto, pasa esto, y si hago esto otro, pasa esto otro, estás viendo cómo va a influir y en qué medida te resuelve o no te resuelve o te complica más. Y sí, coincido con vos que es más una cuestión cuantitativa. Evaluar, si lo googlean, van a encontrar que dice atribuir o determinar el valor de algo o de alguien, teniendo en cuenta diversos elementos. ¿Mm? De ahí, Walter, agrego una sola cosita a lo sí, que ya muy bien ha presentado también aquí nuestra colega licenciada en enfermería, y es que es importante que se sepa que cuando hablamos de toma de decisiones, creo que cuando se parametriza o se utilizan determinados criterios en el hospital, muchas de esas cuestiones están debidamente programadas, ¿no? La programación hospitalaria en muchos casos establece ya procedimientos que los debemos conocer, ¿no es cierto? Cuando uno, para poner los ejemplos que hoy tanto se habla y que yo desconozco, y le pido acá a Yolanda que me corrija, si una persona está oxigenando debajo de determinado valor, esa persona debe hacerse algo en ese sentido. No es que vos lo determinás en ese momento, lo sabés por determinados indicadores que ya están establecidos, estudiados con anterioridad. No es que todo es azaroso en la toma de decisiones. Por eso cuando vos hablás, si bien lo mencionás, Yolanda, el tema de la información es un eje vital en todo esto, ¿sí? Para atender a un paciente o para establecer criterios para una determinada población dentro del hospital, ¿no es cierto? O cuando siempre Walter menciona, llegada a esta época, todos dicen, ay, estamos desbordados, es así, Walter, corregime, estamos desbordados en la guardia, pero yo no sé qué criterios se han armado para evitar que esos cuellos de botella que sucedan puedan ser evitados de la mejor manera posible, ¿no? O sea que aquí estamos hablando sobre base de información fehaciente, y que creo que fue la aclaración que vos hiciste hace un rato, Yolanda, en ese sentido, ¿no? De que aquí no es improvisación, sino que trabajamos sobre datos, sobre info bien, bien precisa, ¿no es cierto? No sobre suposiciones o dichos que escuchábamos a diario por allí, ¿no? sí. A eso me refería. Y bueno, no sé, Walter, Hay porque algunos, esto hay algunos siempre lo autores mencionamos. que separan esto en estos 4 pasos, hay otros que lo separan en 8, van poniendo más desglose entre lo que sería cada actividad, entre medio, ¿no? Incluso algunos toman al control como parte de la toma de decisiones luego de haber elegido la alternativa que consideramos correcta, hacer un control en relación a si realmente fue la decisión correctamente tomada, ¿no? Una vez que nosotros elegimos entre 5, evaluamos, decimos, ok, de las 5 la que mejor nos da una relación costo-beneficio es esta y la elijo, ¿sí? En ese proceso, que para estudiarlo uno lo separa, pero fíjense que casi que en el combo estamos todo el tiempo haciéndolo rápido, ¿no? O sea, luego que sabemos cuál es el objetivo de la acción que tenemos que tomar, estamos analizando, evaluando y tomamos la decisión casi en sincro, sobre todo cuando dice, como dice Luis, cuando ya hay situaciones que son programadas, ¿no? Decisiones programadas. Ahora, lo importante de esto es establecer que ya sea los autores que lo dividen en 8 pasos, en 7, en 9, estos 4 están siempre, ¿no? Esta cuestión de definir el objetivo, analizar, evaluar y luego elegir. ¿Sí? Mínimo la toma de decisión ocurren.
Tengo otra pregunta para vos, Walter. Sí, por supuesto. En términos de tiempo, ¿qué diferencia hay entre la planificación estratégica y la planificación operativa? La planificación estratégica, recuerden que lo dijimos, se considera a largo plazo, ¿sí? Porque tienen que ver con objetivos generales de la organización, tiene que ver con la visión. La visión no es un objetivo concretamente, sino que es algo que tiene que presentar el suficiente desafío como para que nos lleve a movernos, y eso, por lo general, es a largo plazo. Y lo que sería la planificación operativa tiene que ver con el corto plazo, ¿sí? Se puede hablar de una planificación operativa menor a un año. Y como planificación estratégica, hoy con un contexto cambiante, casi que una estrategia a 3 años ya se puede considerar largo plazo. Antes no era así, pero bueno, entre 3 y 10 años es planificación estratégica. Después otra diferencia serían los elementos de cada planificación, ¿no? En uno vos tenés el estado de situación, analizar analizar las condiciones del entorno, el qué, por qué, el para qué, y en el otro tenés los circuitos administrativos. Esos son los elementos de cada una de las planificaciones, ¿no es cierto? Exactamente. Esa es otra diferencia. Bueno. Entre una y otra. Diferencia también es la zona en la que se ubican dentro de lo que sería la jerarquía de la organización, ¿sí? El planeamiento operativo habitualmente se ocupa de las cuestiones más asistenciales, y lo que sería el planeamiento estratégico ocurre en la cúpula estratégica de la organización. O sea, los rangos altos son los que hacen la planificación estratégica, los rangos medios y bajos hacen la planificación operativa. El rango medio siempre tiene algunas cosas que tienen que ver con planeamiento estratégico y otras con planeamiento operativo, están ahí como la palabra lo dice, ¿no? En intermedio. Lo importante de esto, que un poquitito lo grafica la imagen, es que hay que elegir la herramienta adecuada para cada situación, ¿no? O sea, depende, y en eso tiene que ver la toma de decisiones, ¿no? Si de pronto me encuentro con un tornillo, tengo que elegir la herramienta adecuada para lograr ese objetivo. ¿Y la herramienta adecuada es un martillo o es un destornillador? Después ya le vamos a dar de comer. Sí, gracias. Y en caso de apuro le metes un martillazo, pero no, vendría a ser un destornillador, ¿no? Claro. Trataríamos de ir con la herramienta adecuada, pero bueno, sí. Está bueno que lo traigas así por ahí porque lo recuerda a uno mejor, esta cuestión de que a veces nos pasa que le damos, o sea, para que entre y queremos que funcione, pero bueno, son, yendo a lo que sería lo coloquial, es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? O sea, meter algo a la fuerza me puede generar un efecto a corto plazo. No es lo que se busca, pero ocurre. Bueno, el tipo de decisiones, no sé si había quedado alguna duda con respecto a esto. Lo que a mí me gusta decir es que esto irradia de abajo hacia arriba, o sea, si tuviéramos que plantear, no sé si se ve cuando muevo el cursor, pero o sea, uno tendría que lograr ir desde acá hacia arriba, ¿no? O sea, como que todo pueda tender a esto, ¿sí? A veces no se puede, pero es cierto que muchas decisiones que estamos tomando como no programadas, después nos damos cuenta que las estamos tomando como no programadas porque no hemos definido bien un objetivo. Entonces estamos todo el tiempo sin conocer cuál es nuestra situación actual, sin conocer cuál es nuestro norte, entonces estamos en un desorden donde nos lleva todo el tiempo a estar en decisiones no programadas. Lo que tendría que ocurrir es que si ustedes se encuentran en una organización, supónganse que están a cargo o son colaboradores de un equipo de trabajo donde todo el tiempo sienten que son bomberos apagando incendios, de preguntarse, ¿sí? En algún momento parar la pelota, parar la rotativa y decir, ok, ¿cuánto de esto realmente
ocurre por una situación inesperada y cuánto en realidad es una situación que ya está definida, pero que no nos sentamos a definirla. ¿Me explico? No. Sí, ¿Ok? ¿Quién dijo no? ¿Quién dijo sí? sí, lo dijiste en la otra clase, o sea, pusimos ejemplos y todo. Bueno, Bueno. yo dije no, pero vuelvo sobre los apuntes, avanzar, porque ya se nos va el tiempo. Ok. Sí, este tema fue visto, está en los videos y demás. Lo importante, recuerden que la idea es, las contingencias que también se pueden programar, registrarlas. A partir de ahí, analizando grados de probabilidad de ocurrencia, uno va a empezar a ver si hay situaciones no definidas o situaciones definidas. Si las decisiones no programadas que estoy teniendo son en base a decisiones no definidas o definidas, y en base a esto tender a ir hacia un camino de decisiones programadas, porque en el ejemplo que trajo Luis hoy, la idea sería que cuanto uno más sepa qué acciones realizar, menos tiene que pensar en lo que sería el proceso de toma de decisiones. Directamente trabajamos sobre el automático, por lo que se llama economía del hábito, ¿no? O sea, poder tomar decisiones rápidas porque las conozco. Y bueno, las condiciones, habíamos hablado de la certidumbre, certeza, riesgo y estas cuestiones que tienen que ver con contexto para la toma de decisiones, ya lo habíamos hablado. Control lo vimos, no sé si lo quieren repasar. Estamos como, faltan 5 minutos y por ahí estaban más preocupados por saber cómo es el examen, ¿no? No sé si quieren... Sí, igual te lo vuelven a pedir en el chat. Lo piden a gritos. Bueno. Tu público te aclama. Público aclama. Ok, bueno. Vamos a dejar de compartir. ¿Y qué dudas hay con respecto al examen? Había dicho unas preguntas que no van a ser netamente teóricas, que les vamos a poner un mapa donde les digamos cuántos puntos va a valer cada pregunta, que es muy probable que hagamos preguntas que tengan que ver con un desarrollo práctico de la teoría, ¿sí? Como por ejemplo pedirles ejemplos en relación a toma de decisiones, ejemplo en relación a algún concepto, y las que sean netamente conceptuales claramente van a valer un poco menos, ¿sí? Con respecto a los ejemplos, o sea, cuando decimos ejemplo, ¿tenemos que plantear ejemplos nosotros o nos vas a dar un ejemplo y ahí desglosamos todos los conocimientos? Pueden ser las dos alternativas. Porque, a ver, en el foro vos pusiste un ejemplo de una situación y que teníamos que hacer, definir si era, no me acuerdo en este momento. Bueno, por función, por producto y demás. ¿Va a ser así? ¿Vas a poner un ejemplo y nosotros vamos a desglosar y vamos a poner cómo lo vemos o cómo lo haríamos o qué decisión tomaríamos sobre algo que ustedes plantean o tenemos que plantear una situación nosotros? Te vuelvo a decir, me gustan las dos alternativas, me gusta como lo planteamos en el foro y ahora me gusta también esto que trajiste vos, que por ahí puede ser algo que tengas que inventar vos directamente de una institución de salud. Así que ambas alternativas me parecen posibles. Me gustaría como en el foro, porque ser idea, lo mío. A mí también, Me re complica pensar en un ejemplo donde tengo que plantear objetivos, ¿me entendés? Sí. A lo mejor con algo ya más o menos planteado